fieles todos, a Belén marchemos de gozo, triunfantes y llenos de amor, al Rey de los cielos, humilde veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo Él es digno. En pobre pesebre yace reclinado al hombre, ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantar aleluya, solo Él es digno, pues solo Él es digno, solo Él es digno, solo Él es digno, Cristo el Señor. Bendiciones para todos, amados hermanos, en este día. Que el Señor les bendiga grandemente y quiero invitarles en este día para que podamos compartir la palabra del Señor. Vamos a estar mirando varios textos de la palabra, pero vamos a estar tratando un tema muy interesante sobre lo que realmente significa tener un corazón limpio. Cuando Dios mira al ser humano, lo primero que Dios mira es el corazón. Nosotros miramos la parte física, la parte externa de una persona. Y ustedes recordarán esa frase muy común que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Bueno, para nosotros a veces es difícil saber lo que hay en el corazón de una persona. Pero Dios no, a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce las intenciones del corazón.
Y por eso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, ¿no? A Dios no podemos engañarlo. Nosotros podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no. Entonces, lo importante de este tema es poder entender lo que realmente significa tener un corazón limpio. Entonces, vamos a empezar mirando en el Salmo 51, el versículo 10. Este es un salmo del rey David. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, vamos a tratar de entender lo que significa realmente tener un corazón limpio. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de lo interno del ser humano, donde están las emociones, donde están el pensamiento, las actitudes de una persona. Y miremos lo que nos dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, versículo 15. Dijo el Señor Jesucristo: ustedes se hacen los buenos ante la gente o delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a la gente es: Dios conoce lo que hay en nuestros corazones. Dice la palabra que aún no han salido las palabras de nuestra boca y ya el Señor las conoce. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros somos conscientes de que lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce todo. Delante de Él estamos totalmente desnudos. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos, Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿a quién vamos a engañar? ¿Cómo podemos engañar a Dios? No. Y luego también dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19, hablando de cómo es el corazón del ser humano, lo que hay en el corazón del ser humano, sobre todo aquellas personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios. Dice Jesucristo, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, hermanos, mirando estos pasajes, lo primero que tenemos que entender es que Dios conoce nuestra mente, nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Y realmente lo que hay en el corazón del hombre, una persona que no ha conocido al Señor, que no ha sido renovado, pues no es nada bueno, ¿no? Por eso necesitamos decir como el salmista, como el rey David: renueva, Señor, mi corazón, conoce mi corazón, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, hermanos, en esta hora yo quiero que miremos lo que Dios quiere ver en ti. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere ver en tu vida, en tu corazón? ¿Qué es lo más importante para Dios? Vamos a mirar tres cosas que Dios quiere ver. Lo primero es, Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Vamos a mirar un pasaje en Mateo, el capítulo 5, el versículo 8. Cuando el Señor Jesucristo dijo en el monte de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
El Señor Jesucristo dijo, el que tenga un corazón limpio es una persona feliz, es dichoso, es afortunado. ¿Qué es tener un corazón limpio? Tener un corazón limpio es una persona que le ha permitido al Señor que su mente, su corazón, su vida haya sido lavada con la sangre del Cordero. Es una persona que está libre de toda contaminación, que en su corazón no hay odio, no hay maldad, no hay resentimiento. Y lo tremendo es que dice el Señor, dice, el que tenga un corazón limpio, ellos son los que van a ver a Dios. O sea, el Señor está diciendo, si queremos un día estar con el Señor, tenemos que tener un corazón limpio. Y uno pudiera pensar, bueno, pero realmente ¿quién tiene un corazón totalmente limpio? Bueno, es lo que tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Y debe ser nuestra oración constante, Señor, renueva mi corazón, renueva mis pensamientos, renueva mis actitudes, renueva, Señor, cambia mi manera de ser. Ahora, quiero que miremos en Ezequiel el capítulo 11, el versículo 19 al 20. Vamos a mirar que para tener un corazón limpio, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. Nadie, el ser humano, no puede tener un corazón limpio a menos que conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y permita que la palabra de Dios haga esa renovación en su mente y en su corazón. Dice Ezequiel 11:19. Dice el Señor, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra, esos corazones duros, llenos de odio, de resentimiento. Dice, quitaré ese corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón tierno, dócil. Y el versículo 20 dice, para que anden, aquí está el resultado, ¿no? Cuando una persona, su corazón ha sido cambiado, es una persona que ha nacido de nuevo, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Lo que Dios está diciendo, cuando el ser humano me permita entrar a su vida y cambiar su corazón, cambiar su manera de pensar, su manera de actuar, sus sentimientos, dice, va a ser una persona que va a andar en mis caminos, que me va a obedecer, que va a obedecer mi palabra y entonces él va a ser parte de ese pueblo que yo estoy buscando, que yo estoy preparando. Pero también dice él, y yo voy a ser su Dios. Ahora, entonces lo primero que Dios quiere ver en tu vida y en mi vida es un corazón limpio. Tener un corazón limpio es tener un corazón que es sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu, que es que somos moldeables, nos dejamos moldear por el Espíritu de Dios. Que permitimos que Dios vaya cambiando a través del conocimiento de su palabra. La segunda cosa que Dios quiere ver en tu vida es un corazón sensible y obediente. Y esto es muy importante. El Señor Jesucristo le dijo en una ocasión al pueblo, les decía, no todo el que me dice Señor, Señor, eso está en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente que con sus labios dice muchas cosas. A veces decimos cosas y a veces, como leíamos anteriormente, cuando el Señor dice, ustedes aparentan, ustedes hacen creer a la gente que son gente buena.
pero Dios es el que conoce lo que hay en su corazón. Y el Señor dice, no todo aquel que de pronto canta y me alaba y dice mi Señor, mi Salvador. No, no solamente eso, sino aquel que hace la voluntad de Dios, que es obediente a su palabra. Y también el Señor dice en el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren la importancia de la palabra en la vida del cristiano. Pero no solamente conocerla, no solamente saberla de memoria, sino tenerla en la mente y en el corazón para no ofender a Dios, para vivir conforme a lo que el Señor nos manda. Eso es tener un corazón sensible y obediente a Dios y a su palabra. El profeta Oseas, el capítulo 2, versículo 14, vemos el tratamiento que a veces Dios tiene con cada uno de nosotros. Dice el Señor, pero he aquí yo la traeré, hablando del pueblo de Israel, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. A veces Dios tiene que llevarnos al desierto para que le conozcamos, así como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y en el desierto Dios quería que le conocieran, que aprendieran de él, que pudieran ver las maravillas. Dios también a veces a nosotros nos lleva a momentos difíciles para que entendamos quién es Él, cómo actúa Dios. Y dice que allí Dios nos va a hablar al corazón. Porque a veces cuando estamos en la abundancia, cuando todas las cosas están bien, entonces la tendencia es a conformarnos, a estar tranquilos, a llegar hasta descuidar nuestra relación con el Señor y nos nos distraemos con otras cosas. Y Dios tiene a veces que llamarnos y decir, venga para acá, yo quiero hablarle, yo quiero mostrarle lo que yo quiero para ti. Y en tercer lugar, hermanos, lo que Dios anhela para nosotros es que tengamos un corazón sincero. Dios habló mucho al pueblo de Israel y a nosotros también nos habla mucho a través de su palabra, de la importancia de tener un corazón sincero. El Señor Jesucristo, en los días de Jesús, Él tuvo que enfrentar a grupos religiosos, estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, y todos estos grupos religiosos eran muy fanáticos en su religión, pero como el Señor Jesucristo en muchas ocasiones les dijo, ustedes se han apartado de la palabra de Dios y han creado sus propios mandamientos y se hacen creer muy buena gente delante de los demás, pero Dios conoce sus corazones. Y miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Jesucristo era duro con esta gente y a veces con nosotros también tiene que ser duro porque podemos caer en el peligro de no ser sinceros. Miren lo que decía Jesús. Mateo 15, 7. Hipócritas, les decía Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El profeta Isaías habló mucho acerca de eso porque Dios en muchas ocasiones les dijo, mire, yo estoy cansado de todo lo que ustedes hacen, las fiestas que hacen, su vida religiosa, pero es simplemente una actitud muy religiosa, muy fanática.
pero realmente su corazón está tan lejos de mí. Y eso le dolía también a Dios por la actitud del pueblo. Sabe que es peligroso cuando nosotros podemos llegar a esa actitud, volvernos tan religiosos, de hacer tantas cosas, pero realmente no dejar que Dios nos hable al corazón, como el Señor lo dice. En Ezequiel, el capítulo 33, versículo 30 al 32. Mire lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. Le dice, y tu hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo, ven ahora y oí qué palabra viene de Jehová. Pero era burlándose. Y dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, como lo hace todo el pueblo. Dice, y estarán delante de ti como pueblo mío, como si fueran mi pueblo. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermano, cuando yo leo un texto como este, yo digo, ¿cuántas veces nosotros oímos la palabra? Y a veces aparentemente estamos como muy atentos oyendo la palabra, pero de pronto nuestro corazón está tan lejos. O de pronto decimos, uy, qué bonita palabra, qué hermosa enseñanza. Pero como dice Dios al profeta Ezequiel, dice, pero ellos no te harán caso. Estarán presentes, estarán allí como muy atentos, pero cuando salgan no van a obedecer mi palabra, no las pondrán por obra. También el profeta Isaías, el capítulo 29, el versículo 13, dice Isaías, dice pues el Señor, esto era lo que Dios le mandaba decir al pueblo, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y de su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mire lo que dice el Señor, dice, se acercan, me honran, aparentemente todo esto era apariencia, por eso Dios, el Señor Jesucristo les decía a los religiosos en su tiempo, les decía, hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Dice, se acercan a mí. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Aparentemente parece como que me honraran, pero no es así. Su corazón está totalmente apartado de mí, porque simplemente llevan una vida religiosa. El peligro de tener una fe fingida, donde no hay sinceridad, una falsa piedad, una vida de apariencia, llevar una vida religiosa pero con un corazón vacío. Qué peligroso, ¿no? Por eso Dios está diciéndonos continuamente, tenemos que tener un corazón limpio, un corazón obediente y un corazón sincero. Quiero recordarles en esta hora, hermanos, dos ejemplos rápidamente de hombres que tenían un corazón hermoso delante de Dios. El primero es José. Ustedes recuerdan, el hijo de Jacob, uno de los, el hijo menor de Jacob. Dice la palabra que llegó a ser odiado por sus hermanos porque era el preferido, el consentido de su papá.
y lo odiaron sus hermanos, y luego dice que fue vendido por sus hermanos como esclavo a un grupo de madianitas que iban hacia Egipto. Y luego él allí, después de estar en la esclavitud, fue luego a la cárcel, y de la cárcel Dios lo sacó para llevarlo al palacio de Faraón, a llegar el segundo después de Faraón. Y estando allí, bendecido por Dios, donde quiera que él llegó, Dios lo bendijo. Y estando allí llegaron sus hermanos a buscar alimento, y él tuvo la oportunidad de haberse vengado de ellos. Y cuando él cuando él se descubre delante de ellos, él les dice: mire, ustedes pensaron hacerme mal, hacerme daño, pero yo pude entender que todo esto hacía parte de un plan de Dios. No dejó que su corazón se llenara de amargura, de resentimiento, de odio, sino que él fue sincero delante de Dios y pudo entender que Dios tenía un propósito para su vida. El segundo ejemplo que quiero mostrarles, hermanos, es el rey David. David, dice la palabra, que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo escogió por eso, porque sabía lo que había en el corazón de él. Ahora, pero podríamos decir en esta hora, pero David se equivocó, cometió un pecado tan grande. Fue terrible lo que él hizo. Sí, se equivocó. Como usted y yo muchas veces nos hemos equivocado. Pero ¿sabe qué era lo hermoso que tenía David? Que así como fue su pecado, también fue su arrepentimiento. Y se humilló delante de Dios, se postró delante de él y reconoció su pecado. Y Dios lo perdonó. ¿Sabe que cuando el profeta fue a amonestarlo, el profeta Natán le dijo: el pecado que tú has cometido es digno de muerte? Pero le dice: pero no morirás, Dios te ha perdonado. Vendrán las consecuencias, pero Dios te ha perdonado. Y eso era lo que Dios miraba en David. David fue el modelo para el pueblo de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. Cometió muchos errores, se equivocó muchas veces, pero su corazón era sincero, era limpio, no había engaño, no había hipocresía, y estaba siempre dispuesto a obedecer al Señor. El Señor también dice la palabra en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjese que Jesucristo dijo: ¿de dónde salen los malos pensamientos, lo malo del ser humano? Del corazón. Pero aquí Salomón nos está diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida o fluye la vida. El Señor Jesucristo nos dijo: debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Por eso es tan importante tener un corazón limpio, sincero, delante de Dios. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios con un corazón sincero, porque a él no lo podemos engañar. Y luego David en el Salmo 24, versículo 5, él dice algo muy interesante. Dice: ¿quién subirá al monte de Dios? Está refiriéndose al monte de Sión, allí donde estaba el templo. ¿Quién estará en su lugar santo, en el lugar santo, en el templo delante de Dios? El limpio de manos y de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño,
él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Por eso, amados hermanos, en este día, en esta hora, yo les invito para que nos acerquemos al Señor con un corazón sincero y digámosle al Señor: Señor, te he fallado, perdóname, ayúdame, renuévame. Quiero volver a leer el primer texto que leímos del Salmo de David, el capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, esta debe ser siempre y cada día nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor nos ayude, que podamos acercarnos a Él con corazones sinceros, porque Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Señor amado, gracias por tu palabra en esta hora. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y cambia, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestros sentimientos. Moldéanos, Señor, como tú quieres. Haz de nosotros vasos, instrumentos para la gloria de tu nombre. Oh Dios amado, cuando tú miras la vida de una persona, lo primero que miras es el corazón. Señor, que nuestra manera de ser, lo más interno de nuestro corazón, te agrade. Ayúdanos, Señor. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos agradarle en todo lo que hacemos. Dios les guarde.